Estuvimos viendo un poco el recorrido histórico del inicio del derecho internacional. Bueno, estuvimos hablando un poco de los tratados, de la paz de Westfalia, el tratado de Versalles. Nada, quedamos ahí en el recorrido histórico y estuvimos viendo algunos temas así que íbamos a ir tocando durante la materia. Bueno. ¿Y les quedó alguna duda respecto de la evolución histórica del DIP? ¿Quieren compartir conmigo algún comentario? ¿Me quieren hacer alguna pregunta? ¿Tienen ganas que yo les haga algún comentario sobre el tema? No los veo tan entusiasmados Yo en la de parte eso histórica. no, tengo una duda, pero de otro tema, no de lo que vimos con el profesor. Ok. No, de lo de derecho comunitario. Ajá, bueno, ahora vamos a plantear eso, porque en realidad todavía no empezamos a hablar del derecho comunitario. Simplemente mencionamos esta cuestión y bueno, ahora tenemos que meterle un poquito más de garra a eso, ¿no? Del concepto del derecho comunitario. ¿Qué es el derecho comunitario? ¿Sí? Ahí ustedes saben que, ¿se acuerdan que en la primera clase, para hablar correctamente, Ricardo les dijo que entre él y yo había algunas pequeñas discrepancias, ¿no? Bueno, en la parte histórica hay una importante discrepancia, no importante, una sutil discrepancia. Él interpreta, a ver, la doctrina en general establece que hay etapas del derecho internacional público, ¿no? Entonces, en la mirada de Ricardo, siguiendo una doctrina que yo no comparto, hay dos etapas, ¿sí? En mi mirada, siguiendo otra doctrina, son tres las etapas. ¿Sí? Y ustedes dirán, bueno, ¿qué pongo en el parcial? Lo que ustedes quieran poner, no hay ningún problema, ambos tenemos la amplitud suficiente para poder entender que esa es una discrepancia nuestra. A ver, ¿por qué es esto? En rigor, yo entiendo que desde la Paz de Westfalia hasta 1815, con el Directorio Europeo, se conforma la primera etapa del DIP. Esto es un derecho internacional público muy, muy soberbio, para decirlo de alguna manera, ¿no? En el que no existía este espíritu de pensar en la existencia de otros sujetos diferentes a las monarquías, ¿no es cierto?, a esa etapa de la historia. Lo cierto es que este derecho, esta etapa, Paz de Westfalia hasta 1815, se caracteriza principalmente por tratados de guerra y de paz, prácticamente. No había otro acuerdo, ¿sí? Los acuerdos eran sobre la paz y la guerra. De 1815 a 1945, con la aparición de Naciones Unidas, aparece esto que yo denomino la segunda etapa. Para esta primera y segunda, Ricardo interpreta que es una única etapa. ¿Está bien? Esta segunda etapa del DIP tiene una diferencia sustancial con la primera, desde mi humilde mirada, por cuanto todo el proceso de Napoleón Bonaparte en Europa, toda esta cuestión, ¿no es cierto?, hizo que los estados europeos se juntaran en el denominado Directorio Europeo de 1815 y efectivamente conformaran un frente para combatir al enemigo común, que era Napoleón Bonaparte, ¿no? ¿Y por qué esta etapa es diferente a la anterior? Porque los estados empiezan a entender de una manera más consciente sobre la existencia de otros estados y que hay acuerdos diferentes a la guerra y a la paz. De hecho, se generan uno de los primeros acuerdos en materia de ríos internacionales, que es el uso del Danubio y del Rin, y esto le empieza a dar un vuelco, una vuelta de tuerca al derecho internacional público, en el que aparecen otras áreas para poder efectivamente acordar, ¿no es cierto? Entonces, esto se extiende hasta 1945, en la que empieza el momento en el que empieza la tercera etapa del derecho internacional, que es la etapa del derecho internacional contemporáneo, que es el derecho que estamos viviendo actualmente. Un escenario de multilateralidad, un escenario de derecho de la integración, un escenario de cooperación política, un escenario de derecho comunitario, que ahora vamos a ver qué es. ¿Sí? En esta tercera etapa ya la cuestión es mucho más,
Ya ningún Estado puede vivir solo como antes, ¿eh? Ya no se puede. ¿Está bien? ¿Entienden esto? Ya ahora es necesario estar en algún sistema, ya sea de integración, ya sea algún sistema del tipo que sea, ¿no es cierto? Pero hay que estar, no se puede estar solito. ¿Estamos? Marcos Müller, ¿vamos bien hasta acá? Mi amigo Marcos. Sí, profe, perfecto. Muy bien, porque Marcos se incorporó en la segunda clase, si yo mal no recuerdo, ¿no? ¿Estuviste en la clase de Ricardo? Porque fue la primera mía que no estuviste, ¿verdad? Sí, en la última sí estuve. En la Perfecto. primera de todas no estuve. Muy bien, entonces, ahora, no te veo, ¿dónde estás, Müller? Estoy ¿Tenés tu con la cámara? computadora y se me rompió la cámara, digamos. No pude conectar el celular porque el Ah, progreso... próxima inversión va a tener que ser una camarita, ¿eh? Muy bien, bueno, entonces, fijémonos una cosa. Ahora voy a compartirles una pantalla de un material que después Marce se los va a facilitar para que ustedes puedan tenerlo. Y Rodrigo, no me olvidé de la pregunta que me hiciste, pero ahora viene la respuesta si Dios quiere. Y esto un poco para nuestro amigo Müller, que la clase pasada que conmigo no estuvo, vamos a volver un poquito para atrás y vamos a recordar algunos conceptos que charlamos. ¿Sí? Entonces dijimos, bueno, a ver, ¿se acuerdan que esto ya lo habíamos hablado? El derecho de la integración, esto como necesidad, ¿no es cierto?, de que se junten unos cuantos, que cada uno aporte para que todos puedan aprovechar, ¿no es cierto?, lo que cada miembro puede efectivamente aportar, ¿no es cierto? Esto lo habíamos dicho, un poquito cada uno genera mucho que aprovechan todos, ¿no es cierto? Entonces, claro, a ver, indudablemente, desde el punto de vista sociológico, desde un punto de vista filosófico, lo podemos explicar en diferentes términos, pero desde el aspecto jurídico, que en definitiva es lo que nos importa a nosotros en el proceso de formación de futuros abogados y abogadas, bueno, claramente, para poder llegar efectivamente a un sistema de integración, requerimos la decisión política de los estados, ¿no es cierto? De adoptar decisiones comunes, ¿no?, de carácter económico, político, social, ¿no es cierto? Fíjense qué interesante, porque acá se presenta un tema que es que por ahí lo vamos a dejar para charlarlo luego, salvo que ustedes quieran charlarlo ahora, pero noten que el derecho internacional contemporáneo, como yo se los describí hace un rato, desde 1945 a la fecha, ya en 1945 se caracteriza y le cambia la fisonomía del derecho internacional clásico anterior, casualmente. ¿Por qué? Porque empieza la cooperación entre Estados. Y acá, ¿por qué digo esto? Porque lo cierto es que si lo miramos desde el punto de vista de la cooperación, en todo aquel tratado que importa agrupamiento de Estados con fines de cooperación, podríamos estar hablando de integración. Sin embargo, la integración, la realidad es que como derecho de la integración, que empieza a aparecer hacia la década del 50 en adelante, se empieza a centrar principalmente en los aspectos económicos, mejor dicho, comerciales. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Entienden? Entonces, sobre esto vamos a volver igual, pero como para que les quede más o menos esta idea. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa acá? A ver, si nosotros pensamos en la integración como derecho, ¿sí? A ver si no me pase nada, no, estamos perfectos. Entonces, puedo decir claramente que, como lo dijimos la clase pasada conmigo, es una rama del derecho internacional público, comparte sus principios y sus fundamentos, ¿estamos bien? Es consecuentemente un derecho de coordinación, y en esto hacemos mucho hincapié entre los estados y entre estos y los órganos creados por los tratados constitutivos de espacios integrados. Y comparten sus fuentes, con las fuentes del DIP, por supuesto, su interpretación y aplicación. Yo noto que algunos de ustedes están desesperadamente tomando nota de todo esto, y yo les digo que en 10 minutos lo van a tener en su
WhatsApp y en el campus. Digo, para que no se amarguen y no sientan que tienen que correr. ¿Vamos bien? Muy bien. ¿Hasta acá está bien todos? A ver, vamos a ver. ¿Existe alguna duda acá? ¿Hasta acá? A los que no estuvieron en la primera clase, podemos preguntar, podemos... Lautaro, ¿cómo vamos, Lautaro Lorenzo? Profe, hay alguien levantando la mano. Hay alguien levantándonos. Quevedo Fernández Natalia. Natacha. Natacha, poné primero tu nombre, dale, pues yo prefiero llamarlos por nombre, no por apellido. Dale, decime, Natacha. Habilitala, Marcé. Perdón, no me funciona. Lo que yo me quedé pensando es que yo en la primera clase había entendido esto, el fin de la cooperación entre estados, ¿sí? Y la clase pasada, cuando dije eso, el profe me dijo que era como muy ético lo que yo estaba diciendo, pero que en realidad eran más acuerdos comerciales. Ahora vos hacés como la aclaración de el fin, pero ¿con qué me quedo? Claro, vamos de vuelta. Está muy bien. A ver, la clase pasada vimos lo macro. Ahora empezamos a bajar un poco para empezar a entrar en la materia, Natacha, ¿entendés? Entonces, la pregunta que vos estás haciendo está perfecta, porque en rigor, cuando hablamos de cooperación, del estilo de la cooperación de 1945, vas a darte cuenta que fundamentalmente es una cooperación de tipo política. ¿Me seguís? Si vos analizás, por ejemplo, en la Carta de Naciones Unidas, vas a advertir que aspectos económicos tienen muy poquititos, ¿sí? De hecho, genera un órgano que es el Consejo Económico y Social, cuyas facultades son, digamos, no son las mismas que las de la Asamblea y el Consejo de Seguridad. Quiero decir con esto, el acento está puesto en qué? En lo político, en la política internacional, ¿sí? Por eso Naciones Unidas no es un sistema de integración. ¿Vamos bien hasta acá? Sin embargo, cuando vos te pones a analizar aquellos sistemas que dieron origen al derecho de la integración, que se reconoció como tal casi en el siglo XXI, a fines de la década del 90 del siglo XX y principios del siglo XXI, vas a notar que todos esos sistemas comenzaron desde lo comercial. ¿Entendés, Natacha? Sí, profe. Gracias. ¿Te quedó claro? Bien. Ok, muy Profe, bien. Sí. entonces, ¿hay algún punto en específico por el cual se cambia del 50 en adelante a trabajar más en la cooperación económica? ¿Algún hecho determinante desde el 50, que fue lo que aclaró usted? Bueno, a ver, fíjate, muy bien la pregunta. El punto es que bueno, a ver, me llevan y yo voy, ¿de acuerdo? Pensemos esto. Cuando se genera Naciones Unidas, se crea Naciones Unidas, tenía una laguna, un bache muy fuerte en materia de derechos económicos y en particular en el ejercicio del comercio. ¿Sí? Esta es la razón por la cual, por diferentes regiones, los estados fueron buscando mecanismos para cubrir ese vacío que tenía Naciones Unidas y poder generar espacios de comercio libre, acuerdos comerciales. Y por eso, Marcos, aparece el derecho de la integración, ¿entendés? Sí, perfecto. Pero ojo, cuidado con esto, chicos, presten mucha atención, porque el derecho de la integración empieza a aparecer, pero se denomina, se le da nombre, se lo reconoce con posterioridad. ¿Estamos bien hasta acá? Mientras tanto era todo derecho internacional público. Esa rama que empieza a crecer, empieza a tomar su propio nombre hacia la década del 90 del siglo XX, en el siglo ya XXI. ¿Vamos bien hasta acá? Bautista, Juan Bautista, dale. Simplemente quería como agregar algo a lo que dijo Marcos recién y también preguntarte si el comienzo de este proceso de integración desde una perspectiva económica y supongo yo no más que nada en Europa, tenía que ver también con el avance del comunismo desde el este. O sea, como que había una intención de fortalecer económicamente e integrar a la Europa occidental, tal vez.
claramente. Y se lo puede entender. Sí, está muy bien. A ver, yo creo que esto que ustedes me están preguntando, que tiene que ver un poco con las razones de la agenda internacional, de ese escenario internacional de la época, como para dar lugar a la existencia de una nueva rama del derecho internacional público, que luego llamaríamos derecho de la integración, claramente se da en el contexto de la Guerra Fría, claramente se da en un contexto de avance y retroceso de esto que denominamos liberalismo y esto que denominamos comunismo, que después podemos charlar más en detalle sobre esos conceptos. Está muy bien esa apreciación, sí, obvio. Los procesos de orden político y que tienen tanto, que son legitimados por el derecho internacional, no tienen no nacen de un repollo, digo, claramente aparecen una serie de circunstancias de la agenda internacional, en este caso pues estamos hablando de derecho internacional, que van a dar el pie, el puntapié y van a ser la base fáctica para la creación de estos diferentes sistemas. Lo que te quiero aclarar algo, Juan Bautista, es lo siguiente. A ver, que parece importante. Vos creo que te gusta que te digan Bautista, ¿no, Juan? Habíamos hablado por WhatsApp, ¿no? Tal cual. Entonces borrá el Juan, así me queda el Bautista y no me equivoco. Che. Bueno, a ver, fíjense esto, qué interesante, porque cuando vos tenés esta mirada, decís, bueno, los procesos nacen por algo, y vos me dijiste recién, más que nada en Europa. Es verdad, en Europa aparecieron procesos muy... En el 51 aparece el primero, ¿está bien? Después lo vamos a analizar y se gesta en el 52 desde el punto de vista del tratado, digamos. Pero en América no se quedó atrás. En América tenemos procesos de la década del 50 también. En África tenemos procesos un poquito más tarde, de 60 y largo ya. Pero bueno, África tuvo otro proceso que después lo vamos a ver. Entonces, me parece interesante que con esta mirada que tuvieron Marcos y Bautista podamos empezar a tenerla todos, ¿no? Decir, che, mirá que no nace porque sí, o no parece porque sí. Hay causas, ¿no es cierto? Hay razones históricas que lo generan. Muy bien, avanzamos entonces. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra mano levantada, Marce? ¿No? Adelante entonces. Muy bien. Entonces, seguimos adelante con esto. Claro, el derecho de la integración. La clase pasada habíamos dicho, acuérdense, y yo les dije, y lo voy a repetir ahora, para mi amigo Marcos, y para que no estuvo en la clase anterior, y para también una niña Lija, no me acuerdo el nombre, pero que está por acá dando vueltas, pues ya la vi. A ver, esto es muy importante. Y miren, sigan mis manos. Atribuyo para arriba, cedo en mi misma dirección a iguales y delego para abajo. ¿Sí? Y acá, Rodrigo, viene el origen de tu duda o la materia de tu duda. ¿Por qué? Porque cuando yo delego, estoy delegando, por ejemplo, el poder ejecutivo, ya esto lo había dicho en la clase pasada, delega en determinados órganos ciertas facultades. Entre estados se cede. Cuando hablamos de derecho de la integración, claramente estamos hablando entre estados. Lucas Crosato, ¿por qué cuando hablamos de derecho de la integración estamos hablando entre digamos, ¿por qué cuando decimos ceder hablamos entre estados? Y que hablamos de derecho de la integración. ¿Por qué? Perdón, ¿me puede repetir la pregunta? No fue muy clara la pregunta. Habré de hacerte No lugar. entendí bien. No. Habré de hacerte lugar al pedido. A ver, yo digo cedo, ¿no es cierto?, entre estados. ¿Por qué cedo entre estados? ¿Por qué hay cesión entre estados? Calculo que porque cada estado es soberano y hay una cuestión de diplomacia. Ajá. En rigor, Lucas quiere decir, pero todavía no lo puede expresar bien, que esto es por las relaciones de coordinación propias de entre los estados. Si vos y yo somos iguales,
hay relación de coordinación. Si hay relación de coordinación, hay cesión. ¿No es cierto, Lucas, que querías decir eso? Eso es lo que quería decir, pero no utilicé esas palabras. Gracias. Exactamente, muy bien. A ver, pero vamos, así vamos entrando en tema todos. Tenemos acá la cesión propia en la coordinación. Y ahora aparece, ¿qué cosa? La atribución hacia arriba que se da de estados a órganos que voy a llamar supranacionales, y que ya ahí no hablo más de coordinación, sino que hablo de subordinación. Esta última estructura se corresponde con el derecho comunitario. Entonces, Rodrigo, para entendernos bien, sí, a ver si compartís, Rodrigo Arencibia, ¿no? Porque tengo 4 Rodrigos en la comisión. Acá estoy. Bien. Igual, mi duda pasaba por otro lado. Espera un segundito, que ahora voy a tu duda. Espera un segundito. Si yo hablo de derecho comunitario, ¿sí? Y hablo de relaciones de subordinación, ¿podría, desde la lógica formal, digamos, concluir en que el derecho comunitario es una rama del derecho internacional público? Question mark. Esa es la primera duda, que está por ahí. Ah, bueno, a ver, pero vamos a pensarla juntos, porque si yo soy una fuente de responder dudas, no, yo soy una fuente de generar dudas, mi amigo. No, pero por ejemplo, a ver, una de las preguntas, son dos, básicamente, pero a ver, una de las preguntas es, hay algunos autores que dicen que es una derecho de la integración, o mejor, derecho de la integración económica y derecho comunitario. Espérate. No confundamos, ahora vamos a ir a los autores, pero vamos a pensar primero. A ver, hace 3 minutos dijimos, y lo dijo Lucas perfectamente bien, utilizando otros términos, pero lo dijo bien, que si hablo de relaciones de coordinación, hablo de cesión, y hablo de derecho de la integración. A ver, estructuralmente, derecho de la integración implica que se ceden competencias soberanas entre iguales. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Lo entendiste eso? Sí. Y ahora te digo, che, pero la atribución implica subordinación. Esto lo digo como una verdad que yo plasmo ahora como tautológica. Después les voy a explicar por qué. Pero esto es una verdad tautológica que no les permito cuestionarla por el momento. ¿Está bien? Porque para apurar el pensamiento, digo. Entonces yo tengo esta verdad tautológica. La atribución implica subordinación. ¿Sí? Y es atribución hacia órganos que voy a denominar supranacionales. Entonces pregunto, lógicamente, desde la lógica racional, ¿podría yo inferir, deducir, utilizar cualquier método para decir, che, el derecho comunitario es una rama del derecho internacional público? ¿Sería correcto o incorrecto esto? Para mí es correcto. Es correcto. ¿Alguien que esté en desacuerdo con Rodrigo? Para mí no, porque si dijimos que el derecho comunitario formaba parte de esa atribución que daban los estados a los órganos supranacionales, y el derecho comunitario es ese derecho que crean esos órganos, no es lo mismo que el derecho a la integración, por ende no es una rama, en primer lugar, no es una rama del derecho internacional público, como es el derecho de la integración. Muy bien. ¿Alguna otra opinión? Capaz es una rama también, pero no tiene nada que ver con el derecho a la integración. Albert, ¿alguna otra opinión? Brian Cairo. Me agarra un poco perdido, profe, no le voy a negar. Me sumé encima un cacho más tarde, pues llegué un poco tarde del laburo hoy y... Es que yo no pregunto casualmente, mi amigo Brian, ¿eh?
No, ya sé, Por eso seguramente veo mi cara, veo las camaritas. probablemente Muy mi bien. cara le mostraba, Pero está bueno, a ver, la está en lo idea es que te cierto. pongas en órbita, no es para Sí, retarte sí. No, por estoy favor, tomando nota de lo que van diciendo para ir ya enganchando. Muy bien, a ver, vamos con alguien más. Josefina Ugarte, ¿qué pensás de esto? Yo creo, por lo que dijo usted recién, que sería una rama del derecho internacional público, pero diferente a lo que es la rama del derecho de la integración, porque el derecho de la integración es siempre entre estados y esto implicaría un sujeto de derecho internacional diferente, que serían estos órganos supranacionales. Bien, entonces, a ver, mis queridos saltamontes. Profe, Sí, a ver, Daniela, a ver si nos echás luz acá, porque estamos todos confundidos. no sé si está bien lo que voy a decir, pero habíamos dicho, si mal no me equivoco, que la atribución era propia de las relaciones de subordinación, y acá estamos hablando de coordinación, con lo cual no sería autónomo, o sea, no sería autónoma del derecho. Exactamente. Daniela echó luz y vamos a aclarar esto un poquito porque Rodrigo pone una cara como diciendo no entiendo nada. A ver, vamos de vuelta. No. Es que tengo dos posturas de dos cosas que leí distintas, por eso de ahí mi duda. Vamos a ir, yo te lo voy a que... aclarar. Ahora te lo voy a aclarar. Déjame que le aclare a todos y ahora aclaramos estas lecturas que hiciste. Dale. A ver, chicos, el derecho de la integración es propio de las relaciones de coordinación entre estados, cesión, propio del derecho internacional público. Eso no podemos poner discusión ni duda de ninguna naturaleza. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el derecho internacional público es un derecho de relaciones de coordinación. No admite otro tipo de derecho, de relaciones, es de coordinación. Pero, profe, no es derecho de coordinación y de cuasi subordinación el derecho internacional público. Eso de cuasi subordinación me encantó, lo podemos acuñar, pero ninguna doctrina calificada te lo va a aceptar, Marcos. ¿Sabes por qué? Porque vos eso lo decís porque en algún lado has leído que efectivamente, por ejemplo, a través de la Carta de Naciones Unidas, en los artículos 24 y 25, los estados aceptan una suerte de subordinación a las decisiones que adopta el Consejo de Seguridad. De seguridad, exacto. Sí. Por ejemplo. Pero son excepciones que justifican a la regla. Digo, ninguna regla en el derecho no tiene excepciones, siempre tienes excepciones. ¿Está bien? Y yo te podría decir ahí que en rigor ni siquiera se podría tratar de una cuasi subordinación. Es una forma de coordinación más fuerte por decisión de los estados que la adoptan al momento de entrar en el tratado. ¿Me entendés lo que te digo? Entonces, sí. Y es eso, no hay otra. Otra excepción, déjame que busque así en la cabeza, porque si me decís las sentencias de la Corte Internacional de Justicia, te digo que no, porque es lógico de la naturaleza de ese órgano, y no me acuerdo, no me viene a la mente otra excepción. ¿Está bien? Pero lo cierto es que cuando vamos al plano de la subordinación como regla, no como excepción, como regla, estamos hablando de un nuevo orden jurídico, de una nueva estructura legal, de una nueva estructura jurídico-política que la vamos a llamar derecho comunitario. Es una estructura que no se relaciona con el derecho internacional público, ni comparte sus fuentes, ni tiene vinculación. De hecho, dentro del derecho comunitario europeo, el derecho internacional público es una fuente auxiliar para resolver los conflictos. Después les voy a explicar por qué cuando lleguemos ahí. ¿Está bien? Pero atención. La confusión nace, y ahora Rodrigo nos va a contar cuando yo termine esta frase, de dónde leyó y qué leyó, para poder aclarar eso a él. Lo cierto es que es un camino que empieza a recorrer un sistema, ¿no? Pónganle Mercosur, por decir algo, ¿sí? El Mercosur empezó como derecho de la integración. Lo que es hoy la Unión Europea comenzó como derecho de la integración. Y después decidió avanzar un poquito más
o mucho más, hacia el derecho comunitario. Ese derecho comunitario implicó la atribución de competencias soberanas en órganos supranacionales. Y ahí aparece el concepto de supranacionalidad, que para nosotros es nuevo, porque no lo conocíamos. Lo supranacional, Brian, de vuelta que ahora te veo más en tema, ¿es igual a lo internacional? No, creo que no. No, muy bien. Ese no lo dijiste por intuición filosófica, no por conocimiento del tema, lo cual es lógico, lo esperado es la especulación filosófica. Claramente, ¿saben por qué? Porque lo internacional es lo de la coordinación, es propio del derecho internacional público. Lo supranacional aparece como propio del derecho comunitario. ¿Entienden? Por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos es un órgano internacional. ¿Está bien? La Comisión Europea de la Unión Europea es un órgano supranacional. Profe, ¿Sí? ¿qué facultad que delegan los estados, por ejemplo, puede considerarse a este órgano supranacional? Muy bien. Yo como para bajarlo a la realidad. Obvio, muy bien. Carla, te corrijo algo, no delegan, atribuyen. Porque delegar es para abajo, acordate. Claro, ¿De acuerdo? atribuye, sí, muy se bien. subordina. Vos tenés ciertas, la soberanía es muy difícil definirla, pero aparecen un montón de competencias soberanas. Nosotros trabajamos la clase pasada nada más que 3, que las mencioné así al azar, creo, si es que lo hice, no recuerdo, no importa. Por ejemplo, la jurisdicción, la jurisdictio, la moneda, las Fuerzas Armadas, la defensa, entre tantas otras. Cuando en un sistema comunitario, como es la Unión Europea, por ejemplo, se atribuyen competencias soberanas, se atribuye el ejercicio, no la titularidad, de ciertas competencias soberanas. Entonces, sobre esto que fue atribuido, los estados habrán de obedecer a rajatabla lo que estos órganos decidan. Es lo que se denomina en derecho el denominado efecto directo. Esto es, la norma que dicta ese órgano supranacional, que es norma comunitaria, tienen que cumplirla todos los involucrados. A diferencia de una norma internacional, que aparecen diferentes mecanismos para hacer cumplida la norma. ¿Vamos bien todos? Doctor. Profe. Dale, Rodrigo. Dale, gracias. No, yo lo que le decía es que de lo que yo había leído, leí en una parte del manual de Soto y otro del de Negro, de que no comparándolo con el derecho internacional público, sino con el derecho a la integración, o algunos decían derecho a la integración económica, que algunos decían que son sinónimos, otro, no me acuerdo cuál de los dos, otro decía que nada que ver, que no son sinónimos, pero que se puede decir que uno es el género y otro es la especie. Y esa era mi duda básica. Y la segunda, pero que prácticamente quedó resuelta, es que sí todos lo estaban situando en Europa, por no decir la Unión Europea. Pero a ver, a mí mi lógica me dice derecho comunitario puede haber en todo el mundo, no es solamente por la Unión Europea en todo. Es lógico. Hay dos cuestiones. El texto de la doctora Sandra Negro, que fue profesora mía en maestría, una genio, yo la adoro a Sandra, el mejor de los conceptos, ella viene del área del derecho internacional público. Ella es una experta en derecho internacional público. Por eso, entonces. El profesor Mario Alfredo Soto, a quien también respeto muchísimo, fue titular mío, pues yo estuve en su cátedra. Alfredo
viene del derecho internacional privado. Son miradas diferentes. Y entonces, ¿a cuál le hago caso, según usted? Es que vos no tenés que hacer caso a nadie, vos tenés que generar tu propio pensamiento. Esto es como cuando empezó la clase, ponemos lo que, o yo pongo lo que a mí me interesa que vos generes, a mí me interesa que vos generes tu propio pensamiento y que cuando vos me decís algo, mira, estoy más de acuerdo con el pensamiento de la doctora Sandra Negro y ya está, para mí basta, porque es palabra calificada. Es como los fundamentos. Yo puedo estar de acuerdo o en desacuerdo, pero digo, en definitiva, son miradas que están buenísimas y que aportan, pero que no modifican la cosa. Llamarlo derecho de la integración económica o derecho de la integración, Alfredo me va a disculpar si escucha esta clase, él sabe lo que lo aprecio y lo respeto, pero para mí no aporta nada. Digo, está bien, habla de los orígenes, bueno, vamos a darle un aspecto, en su caso sería derecho de la integración comercial, porque nace desde el comercio, que es una rama, está dentro de la economía. Digo, en fin, podemos charlar mucho sobre esto, pero en definitiva hablamos de derecho de la integración. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Te quedó claro todo, las dos lecturas? Sí, las dos, gracias. Excelente, muy bien. Bueno. Yo tengo una consulta. Bueno. Sí. Perdón, lo que estábamos en la clase pasada hablábamos con Ricardo sobre el derecho originario y el derecho derivado. Y mi duda era acerca de si es en el marco del derecho comunitario o si es en el marco del derecho de la integración. Muy bien. ¿Conmigo hablaron de derecho originario y derivado? No creo. No, la clase pasada, con Ricardo. Sí. Bueno, a ver. Porque todavía estamos un poquito verdes para entender esto, pero vamos a intentar abordarlo. Claro. A ver, el derecho, cuando vos tenés, vamos a hablar de Naciones Unidas. Lo que pasa es que aparte me toca en esta comisión que tengo muchísimos alumnos que vienen están en la orientación de penal, muchísimos en empresarial, laboral, y tengo uno o dos, no me acuerdo ahora, creo que uno, que está en Derecho Internacional Público. Dos, ¿no? Entonces, claro, dos, ahí está. Entonces cuesta, y yo trato les pido disculpas a los que están en la orientación de público, porque esto debe ser casi el ABC para ellos, pero tres, acá me corrige Agostina, tres, muy bien, digamos, pero les pido disculpas, pero es necesario abordar esta temática de esta manera, ¿sí? A ver, piensen esto. ¿Qué es el derecho originario de una organización? Sea de derecho internacional público, del área del derecho, de la rama del derecho de la integración, o sea del derecho comunitario. El derecho originario va a ser los tratados que dieron origen a la existencia de ese sistema. Y el derivado va a estar relacionado con aquellas normas que emanan de los órganos creados por el sistema. ¿Entienden ahora? ¿Sí? Pero sobre esto vamos a volver, no se preocupen. O sea que puede haber derecho originario y derecho derivado tanto dentro del derecho de la integración como el derecho comunitario. De hecho lo hay, claro. Claro que sí. Vos tenés derecho originario del Mercosur, que es derecho de la integración, y tenés derecho derivado. El protocolo Duro-Preto te lo explica con mucha claridad. Y después tenés en la Unión Europea, que es derecho comunitario, derecho originario y derecho derivado, según lo explica el Tratado de Lisboa. En consecuencia, perfecto. ¿sí? ¿Bien? Sí. Excelente. Sí, gracias. No, por favor, sigamos compartiendo pantalla un ratito. Si tienen preguntas, dale. Parlasur, entonces, es derecho comunitario. ¿Cómo? Parlasur. La UNASUR. La UNASUR, perdón. UNASUR, derecho comunitario, jamás. Es derecho de la integración. No creo que se refiere a Parlasur, ¿puede ser? Parlasur. No. El Parlamento de... ¿O es la UNASUR? Es lo mismo. No. A ver, esperen. La UNASUR es un sistema de integración. ¿Está bien? Y el Parlasur es un órgano de un sistema de integración. ¿Está bien? ¿Entendieron la respuesta o no? Natacha, ¿me preguntaste vos? No me acuerdo. Sí, yo en realidad era el UNASUR, no el Parlasur. Pero la UNASUR supranacional, o sea, no es todo...
No, la UNASUR no es supranacional. No, no. Es más, es un sistema que desde el derecho de la integración, después vamos a analizarlo con más detenimiento, pero te anticipo que quedó muy debilitado. ¿Por qué te quedaste con la idea, Natacha, de que la UNASUR es un sistema comunitario? ¿O dónde lo leíste? Por esta cuestión que planteabas de la Unión Europea como comunidad y nada, lo quise traspasar a la América Latina y por eso pregunté si... Está muy bien, está muy bien. No, vos en América Latina tenés el SICA, tenés la Comunidad Andina de Naciones, que son sistemas que avanzaron al derecho comunitario, pero no la UNASUR. ¿Dale? Gracias. No, por favor. Bueno, seguimos compartiendo entonces. ¿Alguna otra pregunta, chicos, chicas? ¿No? Very good. Sí, yo tengo una. ¿Qué es lo Dale. que motiva a que surja el rasgo de la supranacionalidad? O sea, los estados deciden, se juntaron en un momento y dijeron, vamos a atribuir el ejercicio de competencias soberanas, no la titularidad, a algo que esté por encima. ¿Por qué? Porque estaba saliendo todo mal y necesitaban a alguien que pusiera orden y que... O Muy porque bien, muy bien. Muy bien, Octavio, muy bien. Lástima que no te veo la cara. A ver, ahora sí, con barbijo, ¿qué estás en la calle? Bueno, a ver, Octavio. En realidad la pregunta que vos me estás haciendo me llevaría a explicar en cada proceso en particular que sucedió. Nos sacaría un poco del foco ahora, pero como no me gusta dejar a nadie sin respuesta, te voy a decir esto como para darte una respuesta que va a ser muy mínima a lo que me preguntás, que requiere de 2 o 3 clases. ¿Está bien? Cada proceso, ¿sí?, aparece y nace y se va generando de conformidad a la historia que tiene esa región. Y una cosa es Europa, cómo pasaron, cómo sucedieron los hechos, que después lo vamos a analizar. Otra cosa es cómo sucedieron los hechos en América Latina. Digo, la evolución de las regiones fueron marcando la necesidad. Pero hubo un hecho muy interesante que lo voy a relacionar con una pregunta que hizo antes Marcos, y después participó Bautista, que ahora no lo veo, pero como moví las pantallas puede ser que esté por algún otro lado. Lo cierto es que casualmente los sistemas comunitarios latinoamericanos empiezan a aparecer con fuerza después de la caída del muro de Berlín. Ok. Esto es un datito como para que pensemos después. ¿Dale? Bueno, dale. ¿Sí? Gracias. Dale, perfecto. No, gracias a vos. Muy bien, sigamos entonces. Muy bien, entonces ahora con esta base un poquito más teórica, podemos avanzar, ¿sí? Entonces, ¿cómo pensar un poquito juntos cómo se avanza del derecho de la integración al derecho comunitario, ¿sí? Entonces, fíjense ustedes que es interesante porque era lo que habíamos charlado. Un derecho, un sistema que está dentro del derecho de la integración puede convertirse al sistema comunitario, ¿sí? ¿Qué es necesario para que eso ocurra? Sencillito, que los estados decidan atribuir competencias soberanas. Entonces, en las competencias que atribuyen, dejan la coordinación y pasan a la subordinación. ¿Se entiende? Y aparece esto que habíamos hablado antes del efecto directo. ¿Está bien? Muy bien. El derecho comunitario no es entonces una rama del derecho internacional público, esto ya lo habíamos dicho. Fíjense ahí, porque las fuentes, la forma de interpretar, la aplicación es totalmente diferente. Ahora, esto también ya lo explicamos. Voy a dejar un minuto acá y le voy a hacer una pregunta a Franco Alberti. Sí. Franco, pensá en esta estructura. Vamos a poner el caso de
qué sé yo, Marcelo, vos y yo, y la vamos a incluir a Belén y a Micaela. ¿Sí? A Micaela Cagnoli y Belén Santucci. Somos estados fronterizos y decidimos hacer un sistema comunitario. Entonces yo, que tengo más confianza con vos que con ese Marcelo Bargiela, que no sé quién es, te digo, che, Franco, ¿no te da un poco de temor esto de atribuir competencias soberanas? Y si después deciden algo que es contrario a lo que yo como Estado quiero, ¿qué hacemos? ¿Vos qué me contestás? Me tenés que aconsejar. Y que o sea, que mantengo la soberanía y que en caso de que vaya contra mis intereses puedo apartarme después del régimen comunitario. Ok, bien, pero digo, ¿no da la sensación de que es como que se pierde un poquitito? Que es como que vos dijeras, bueno, a mi living pueden entrar el que quiera. Y sí, un poco está cedido, o sea, en verdad ya se está abriendo la política sobre la que solo decidía un país a terceros. O sea, desde el punto de vista político se está abriendo el juego a más jugadores. Porque el departamento sigue siendo mío, pero en el living tengo otra gente tomando algo. Claro, Así, por ejemplo. por más de que lo pueda echar, ya me van a generar algún cambio. Totalmente. Bueno, a ver, esto que acabamos de hacer y de pensar juntos con Franco, es una problemática que se generó durante mucho tiempo al momento de que empezó a surgir el derecho comunitario. Muchos alzaron su voz diciendo, che, esto es una pérdida de soberanía. Acá nos estamos metiendo en camisa de 11 varas, nos estamos metiendo en un problema. La respuesta que se le dio a esto es que esto no es así. Primero, por el primer argumento que dio Franco con muy buen criterio, diciendo, no, un minutito, porque no estás ejerciendo, no estás atribuyendo la soberanía. No, estás atribuyendo el ejercicio de ciertas competencias soberanas. En consecuencia, cuando vos te quieras ir y quieras recuperar ese ejercicio, podés denunciar el tratado. Denunciar el tratado significa irse del tratado. Se denuncia un tratado y uno sale del tratado. ¿Sí? No renuncia, sino denuncia, es el término adecuado. Se denuncia el tratado y terminada la historia. Y ya no quedó más obligado, como hizo el Reino Unido de Gran Bretaña. Pero es cierto que genera alguna suspicacia esto de decir, che, entonces tenemos que tener cuidado porque, y bueno, es así. A ver, es cierto, podría generar este pensamiento, motivo por el cual, según nuestra Constitución Nacional, si nosotros queremos ser parte de un sistema de esta naturaleza, para aprobar ese tratado requiere una mayoría agravada del Congreso. ¿Entienden? Por la importancia que tiene el tema de la soberanía en esta cuestión. Vamos a seguir hablando del tema. Entonces, noten ustedes, ¿sí?, que, claro, cuando empezamos a avanzar, acá tienen un cuadrito que en su momento armamos, ¿no es cierto? Derecho de la integración, típico derecho internacional, derecho comunitario, típico derecho supranacional. Esta distinción que hicimos minutos antes en... ¿Sí? El derecho internacional comparte las fuentes y principios del DIP, como dijimos arriba, el derecho de la integración, ¿no? Así, tal cual, y el derecho comunitario tiene sus propias fuentes y principios, diferentes a las del DIP. Muy bien. Claro. El punto acá es ver, ahora, porque acá estamos hablando, mis estimados, estamos hablando del derecho internacional. Entonces, ¿cómo se relaciona? A ver, ¿cómo se relaciona el derecho internacional con los regímenes jurídicos de los derechos internos de cada Estado?
¿Saben ustedes cómo se pueden... A ver, Bautista. Eso. Supongo que te estás refiriendo al monismo y al dualismo. Exactamente. Ese tipo. Exactamente, porque acá existe esta problemática. A ver, ustedes imagínense, en la clase pasada utilizamos esa comparación, entonces la vamos a continuar, diferentes cajas, cajas más chiquitas, cajas más grandes, todas puestas sobre la mesa, en la que estoy yo, en la que están ustedes, en la que estamos juntos virtualmente, ¿sí? Todas puestas así, y claro, dentro de cada cajita tenemos el régimen jurídico que rige dentro de esa caja, que son los derechos nacionales. Y entre las cajas que se coordinan, aparece el derecho internacional. Entonces la gran pregunta es ¿cómo se relaciona una cosa con la otra? A ver, ¿cuándo un Estado queda obligado por esas normas del derecho internacional? ¿Cuándo reconoce el derecho internacional como norma jurídica? Esto fue un planteo que se empezó a hacer con mucha fuerza en Europa en la primera mitad del siglo XX, y aparecen como dos doctrinas que se contraponen, en apariencia, no se contraponen en verdad, se contraponen en apariencia. Y ahora vamos a ver por qué en apariencia. Después viene la contradicción, pero al principio es en apariencia. Que tiene que ver con esto que Bautista muy bien señaló, el dualismo y el monismo. ¿Sí? El dualismo está representado por Ancelotti, Triepel, ¿no? Pensadores, filósofos dualistas por excelencia, y el monismo por el maestro Kelsen. Ya ustedes pensarán a dónde me inclino más yo. A uno le dije maestro y al otro simplemente pensadores. Digo, no, ahora vamos a hablar en serio. A ver, ¿cómo es esto? ¿Qué decían? Vamos a poner a Marcelo es Ancelotti y yo soy Kelsen. ¿O querés ser Kelsen, Marcelo? ¿Te da lo mismo? Bueno, entonces, primera cuestión que vamos a debatir entre Marcelo y yo. Él es Ancelotti y yo soy Kelsen. La primera pregunta es, los sujetos a los que está dirigido estos regímenes jurídicos, ¿son los mismos? Ancelotti. Se te está colgando un poco el Zoom. ¿Ah, sí? Bueno, tratemos Sí. de Medio rezar. trabado. Bueno, a ver, los sujetos a los que ha dirigido el derecho internacional por un lado y los regímenes jurídicos por el otro, ¿los mismos? No. No. Ancelotti dice que no. Y yo, que soy Kelsen, digo, Ancelotti tiene razón. No. No. Claramente, porque el derecho interno está dirigido a los sujetos que están dentro del Estado, mientras que el derecho internacional está dirigido a los sujetos del derecho internacional, en principio. ¿Está bien? Muy bien. El objeto, Ancelotti, ¿es el mismo? No. No, tiene razón. El objeto del derecho internacional público, ¿cuál es, chicos? Regular las relaciones entre los sujetos del derecho internacional. ¿Cuál es el objeto del derecho interno? Regular los vínculos entre el Estado y la población y las personas, sean físicas o jurídicas. Son objetos diferentes. ¿Está bien? ¿Vamos bien hasta acá? Muy bien. Entonces, a Ancelotti le pregunto, tomando estos dos ejes nada más, hay más, pero tomo estos dos para hacerlo más dinámico. Ancelotti, ¿se puede aplicar el derecho internacional en el derecho interno? No. No.
Y Ancelotti hoy está tímido, porque el Ancelotti cuando no está tímido dice, es una barbaridad pensar que se puede aplicar el derecho internacional en el derecho interno. Atroz ese pensamiento. Entonces se le pregunta a Ancelotti, bueno, pero con timidez, ¿no? Porque Ancelotti tenía un carácter fuerte. Entonces con timidez le preguntan, bueno, pero si yo quiero aplicar el derecho internacional dentro del derecho interno, ¿qué hago? Hago esto, destruyo el derecho internacional y el Estado tendrá que construir una norma nacional. ¿Se entiende? ¿Entienden esto? Entonces no aplico el derecho internacional si soy dualista. Aplico mi derecho interno que lo generé yo destruyendo el derecho internacional y pasándolo a una norma de derecho interno. ¿Vamos bien hasta acá? Muy bien. Yo soy Kelsen y digo, mi estimado Ancelotti, hasta acá estuvimos de acuerdo en todo, amigo, pero ahora no. ¿Por qué? Porque Kelsen estaba en un momento de mucha crisis, hay que decir las cosas como son, porque si no, no se entiende, de mucha crisis científica. Porque Kelsen decía, che, ¿por qué a las ciencias exactas no se les permite tener axiomas, ¿no? Tener, como ustedes saben que para la matemática hay cosas que no se discuten. Bueno, hay axiomas matemáticos que se aceptan como sin discutir. Por ejemplo, por un plano pasan infinitas rectas. Por un punto pasan infinitas, no, por un plano pasan infinitas rectas. En una recta hay infinitos planos, ahí vamos. En un punto hay infinitas rectas. Pues es wow. Y si yo discuto eso, se cae toda la geometría, ¿no? Entonces no se discute, se deja así. Y sobre eso se construye. Y a nosotros, los que hacemos ciencias sociales, nos discuten todo. Tenemos que demostrar todo. Es injusto. Entonces, ¿qué dice Kelsen? Para entenderlo a Kelsen. Kelsen dice, amigos, en un estado, la norma de más pequeño rango, de más bajo rango, queda validada por la norma que tiene un rango inmediatamente superior. Esta queda validada por otra que tenga un rango inmediatamente superior. Y así Kelsen llega hasta la Constitución. ¿Vamos bien? De acá aparece la famosa pirámide de Kelsen, que en rigor la crea para validar el concepto de norma jurídica superior. Va validando la norma hasta llegar a la Constitución. Claro, cuando llega a la Constitución dice, ¿y ahora? Yo afirmo que la Constitución queda validada con la norma hipotética fundamental. ¿Qué es la norma hipotética fundamental? El derecho de gentes. Esto es el derecho internacional público. Entonces, según Kelsen, toda vez, siempre que aplicamos derecho interno, estamos aplicando derecho internacional público. Porque el derecho internacional público valida la norma constitucional del Estado. ¿Se entiende? Por eso, cuando yo les pregunto en el examen, cuando hablamos de monismo y dualismo, ¿alguno de ellos piensa que estamos frente a un solo ordenamiento jurídico? Y todos ustedes que ya van a ser expertos en la materia, van a decir que pensar que el monismo habla de un solo ordenamiento jurídico es desconocer la doctrina de Kelsen. Porque Kelsen siempre admitió que son dos los ordenamientos y no uno. ¿Está claro esto? ¿Todos entienden? Muy bien.
Seguimos adelante entonces. Claro, este aquí que Kelsen tenía un alumno llamado Verdross. Kelsen hizo muy bien su trabajo como docente porque su alumno lo superó. Un día su alumno, Verdross, le dice: profesor, no es cierto, su doctrina no está bien, porque la realidad marca que muchas constituciones establecen que el derecho interno es más importante que el derecho internacional. Claro, es así. A ver, si seguimos a Kelsen y la norma hipotética fundamental, que es el derecho internacional público, es la que valida la Constitución, significa que para Kelsen hay una primacía del derecho internacional público por sobre el derecho constitucional de los Doctor, estados. ¿le puedo hacer una pregunta? Claro. Pero entendí mal, no sé si estoy diciendo una locura, pero entendí mal yo o bien, y Kelsen está diciendo que básicamente es lo mismo. Es que ahí está el punto. Kelsen acuerda con Ancelotti en todo, salvo... Ancelotti dice, son dos ordenamientos jurídicos diferentes. Kelsen dice, perfecto. Está dirigido a sujetos diferentes. Perfecto, dice Kelsen. Tiene objetos diferentes. Perfecto, dice Kelsen. Ancelotti dice, entonces no se puede aplicar. Kelsen le dice, no está perfecto, amigo. Y ahí viene la discusión. Se puede aplicar porque uno está fundamentado en el otro. Exactamente. Kelsen dice, che, siempre se aplica. Cuando aplicás derecho interno, estás aplicando el derecho internacional. Entonces, conclusión, se puede aplicar, pero no son lo mismo. Exacto, que no son lo mismo. Okay. ¿Es lo pero mismo uno está fundamentado en el otro. ¿Es lo mismo un decreto que una ley? No, obvio. Ah, bueno, ¿y por qué va a ser lo mismo? De acuerdo, ahí vamos, muy bien, para parar las estructuras. Entonces, fíjense esto, es interesante. Cuando aparece Verdross, se le dice, che, pero acá, maestro Kelsen, hay constituciones que dicen que son más importantes las constituciones, entonces la teoría está mal. Kelsen le dice, no, mi pequeño saltamontes, no está mal. Porque esas constituciones llegaron a decidir que el derecho interno es más importante en uso de la soberanía que nace en virtud del derecho internacional público. Entonces, la soberanía es un concepto del derecho internacional público. Lo podemos debatir, podemos discutir, pero la idea acá no es discutir a Kelsen, la idea es entenderlo. Después lo debatimos si queremos. El punto es que, para que no se peleen maestro y alumno, accedieron ambos a generar lo siguiente. Kelsen sostiene el monismo radical. ¿Qué significa esto? La supremacía del derecho internacional por sobre el derecho interno. Verdross sostiene el derecho moderado. ¿Qué es esto? La supremacía del derecho interno por sobre el derecho internacional. ¿Alguna duda hasta acá, mis amigos? ¿No hay manos levantadas, Marce? Muy bien. Guido Ignacio... Belén, a ver. Sí, no, me perdí en el tema de Kelsen y el alumno. O sea, Kelsen sostiene el monismo radical, o sea, la supremacía del derecho internacional por sobre el derecho interno. Ok. Ahora, el alumno dice supremacía del derecho interno por sobre el derecho internacional. Okay, y lo llama monismo moderado. Perfecto. Gracias, profesor. Dale, 10 puntos. Muy bien. Entonces, vamos con Guido Ignacio Lucena. Sí. ¿Sí, Guido? Muy bien. Sí. Decime, Guido, ¿nuestra Constitución es monista o dualista? ¿O lo uno o lo otro? No, otra cosa no. Monista. Monista. Ahí hacemos silencio.
Josefina Ugarte, ¿estás de acuerdo? Sí. Muy bien. Nicolás Silingo, ¿estás de acuerdo? Nicolás Silingo. Nicolás Silingo 1, Nicolás Silingo 2, Nicolás Silingo 3. Bueno, no está Nicolás. Delfina Chacón. Sí, entiendo que sí. ¿Estás de acuerdo? Muy bien. Ramiro, Caro. Vamos a tomar la posición de Guido como correcta, porque efectivamente nuestra Constitución es monista. ¿Dentro del monismo es un monismo radical o moderado? Radical. Radical. Es más importante el derecho internacional público por sobre el Y los derecho tratados, interno. y sí, los tratados son más importantes que las leyes, que las normas. ¿Y la Constitución dónde la pones dentro de las normas? Ramiro. No, Rodrigo. Ramiro dice acá, Ramiro Caro. No, Rodrigo. Estoy hablando yo, Rodrigo. Estoy acá. Arencibia. Ah, no, pensé que estaba hablando Ramiro. Perdón, pero sí, obviamente vas a saber cómo te llamas. Claramente. ¿Te imaginas si estamos todo el día? Bueno, a ver, ¿cómo decías, Rodrigo? De vuelta. Que para mí es radical porque le da más importancia a los tratados internacionales que las normas de derecho interno. Ajá. Sí, pero, perdón, hace una aclaración siempre que no contradigan la primera parte de la Constitución, ¿no? Ajá. En un momento, la Constitución hace referencia Mirá a ahí, la validez de Rodrigo. los Mirá ahí la pantalla. Qué jerarquía, pero... Mirá la pantalla que estoy compartiendo. Sí, estoy leyendo. ¿Estás leyendo? Esta frase, que por alguna razón alguien puso en negritas y subrayado, dan la respuesta a este planteo que estamos haciendo. Es que para mí es algo obvio, sí, está bien, sí o sí tiene que estar en conformidad. Si no estuviesen en conformidad, no se podrían aplicar. Entonces, puedo estar equivocando, igual. Puedo estar significa... equivocado. A ver, Rodrigo, acá todos podemos estar equivocados, ¿eh? Yo también. Nadie tiene la verdad. No me creo dueño de la verdad, por Dios. Pero vamos a tratar de interpretar qué significa esta frase que yo marqué ahí, porque a mí me parece que ahí tenemos que repensar la interpretación. Si los tratados tienen que estar conforme a los principios de derecho público de la Constitución, significa que la Constitución es más importante que los tratados. Claro, bueno, tiene razón. ¿Me entendés? Lo ¿Estamos? Sí, es verdad. Claro. Sí, no, Entonces, no, pero no importa si yo tengo razón, tiene razón la Constitución. Digo, no, esta, pero lo entendí, esta es la interpretación de la Constitución, ¿eh? No lo dice David Villarreal, lo dice la Constitución. Yo he leído por ahí, Ailín Tomás Oliveira, he leído por ahí, me ha llegado así el rumor, de que nuestra Constitución fue dualista, después monista. ¿Vos leíste, escuchaste algo de eso? Sí, bueno, diferentes, creo que la primera materia que me explicaron eso fue constitucional, si no estoy equivocada, en el primer año. Y nada, terminaron concluyendo que era dualista, no monista. Mira vos. Y yo, en virtud de que conozco ese pensamiento, digo públicamente que nuestra Constitución fue, es y seguirá siendo monista moderada hasta tanto no se modifique el 27. Bueno. Porque el 27 es un ejemplo claro del concepto de monismo moderado. Lo que pasa es que acá aparecen algunas confusiones que a mí me aterran, por eso para nosotros es muy importante esta parte que estamos analizando, y siempre con Marce nos ponemos en profesores malos y decimos no van a aprobar los que no sepan esta parte del derecho constitucional y bla, 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 bla. Más allá del chiste, es verdad, ¿eh?
los desapruebo y los mando a recuperatorio, porque no puede ser un abogado que no sepa nuestra Constitución. A ver, por Dios, ¿está bien? Entonces, a ver, vamos a pensar, vamos a olvidar a los colegas, amigos y amigas que tengo del derecho constitucional, a quienes quiero y respeto mucho, pero uno a veces no coincide, ¿no? Y esto es un punto de no coincidencia, casualmente. Porque lo dice la Constitución, es clarita la Constitución. Los artículos 27 y 31, que son los que nos dan la clave en esto, gente, no fueron modificados. ¿Entienden? A ver, Bautista, echa luz, por favor. Bueno, concuerdo con usted, pero acordándome de las clases de constitucional, recuerdo que, a ver, al fin y al cabo la Constitución es lo que la Corte dice y cómo interpreta. Y recuerdo que había habido, como que había un momento que creo, no sé si es lo que decía Ivín, que había habido como por un momento, un periodo donde había interpretado que era dualista la Constitución, o como un fallo, con una empresa alemana después de la guerra, algo así. Eso pasó en Industrias Químicas Merck. Eso, exacto. Pero el caso de Industrias Químicas Merck está mal analizado, chicos, porque ahí nuestra Corte no habla del monismo y el dualismo europeo, que es el que estamos estudiando nosotros. Habla del monismo y el dualismo norteamericano, que no tiene nada que ver. El dualismo norteamericano está relacionado con el concepto de the international law is the law of the land, of the law of the land is the international law. Ese es el concepto. La ley internacional es la ley aplicable en la tierra, en nuestra tierra, o nuestra ley es la aplicable en las demás tierras. Esto es un concepto propio del derecho norteamericano, que ninguna relación tiene, pero lo llaman también monismo y dualismo. Este es el punto. Profesor, disculpe que me interrumpa. Sí. Tengo entendido que me estaba llamando hace unos minutos y justo había tenido que ir a atender una situación en casa, pero me fui también cuando estaba hablando de esto del monismo y dualismo, cuando hizo el juego de rol con el doctor Barguiela. No sé si me quería preguntar en particular o por algo me estaba llamando. Ah, no, vos sos Nicolás. No, yo voy llamando, y más cuando veo cámaras apagadas, voy llamando porque quiero verlos, quiero conocerlos, quiero escucharlos. Vamos a pasar juntos un cuatrimestre, nos tenemos que conocer. No, quería conocer tu opinión, nada más. Tranquilo, tranquilo. Ok, perfecto. Entonces, ¿vamos bien hasta acá todos? ¿Entienden esto que estoy diciendo? Profe. Sí. ¿La Constitución argentina no está inspirada en la de Estados Unidos? ¿No es lógico que la Corte haya buscado una interpretación orientada ahí? No por ahí, cuidado, no va por ahí la mano. Vamos a ver por dónde va, pero no va por ahí. ¿Sabes por qué? Porque en rigor, la Constitución norteamericana es una base de inspiración de nuestro amigo Alberdi, pero no, el concepto de monismo-dualismo que elabora la doctrina norteamericana es posterior, bastante más posterior, décadas después, ¿entendés? Lo que pasa es que para ese momento fue muy interesante tomar esa postura de la doctrina norteamericana para poder entender cómo funcionan los poderes de guerra del poder ejecutivo en el ámbito que estaba tan peculiar. ¿Se entiende? Entonces esa es la razón por la cual se trabaja de esta manera, pero eso es un yerro que lo he visto en textos. Bueno, entonces, sigamos adelante, ¿sí? ¿Hasta acá todos bien? En un día de estos me van a echar de la UBA, pero no importa, yo me voy a quedar y voy a decir lo que pienso hasta el último aliento, no tengo ningún problema. Entonces, ¿hasta acá me entienden? ¿Sí? Muy bien. Marce, vamos a hacer lo siguiente. Yo ahora voy a compartirte este archivo, pues le hice pequeñas modificaciones que no sé si se grabaron, pero bueno, para que compartas en el grupo y que compartas en el grupo de WhatsApp y en el grupo y en el campus, por favor, ¿sí? Dale, perfecto. Así ya ellos lo van teniendo, porque vamos a seguir la próxima clase hablando de este tema. El viernes van a estar conmigo de vuelta, porque Ricardo tuvo una dificultad hoy y no va a poder estar, así que voy a estar yo, y la próxima semana veremos, porque en principio quería él estar las dos clases, pero a mí me cuesta mucho estar toda una semana sin darles clases, así que seguramente les voy a pedir que el martes de yo y el viernes él. Vamos a ver cómo lo manejamos. A ver, ¿tenemos los grupos armados, Marce? Sí, los grupos están armados.
Bueno, entonces, vamos a hacer lo siguiente. Ustedes son muchos alumnos y decidimos una estrategia en la que podamos participar todos. Entonces vamos a hacer esto. El grupo número 1 va a tener su primera consigna ahora y va a ser la siguiente. ¿Te la dicto, Marce, así después la pasás? Dale, dale. Analice las características propias de las organizaciones internacionales y relaciónelas con posibles relaciones de coordinación y o subordinación, explicando en cada caso su naturaleza normativa. Bien. Ese va a ser para el 1, y para el 2, para el grupo 2, va a ser analice las características propias del derecho de la integración y establezca las diferencias que presentan en relación al derecho internacional público en general. Sí. El grupo 3 va a trabajar el caso de Industrias Químicas Merck. Sí. El grupo 4, el caso ESO. El grupo 5, ¿sigo? Sí, sí, sí. El grupo 5, el caso Martín, S.A. El grupo 6, el caso Jáuregui. Sí. El grupo 7 va a tener esta consigna. Es una pregunta. ¿Cómo se explica el carácter federal de la República Argentina a la luz de lo estipulado en los artículos 124 y 125 de la Constitución Nacional? Bien. ¿Sí? Después, ¿qué grupo voy? Vas por el, te falta 8, 9 y 10. Ok, grupo 8. Explique los mecanismos de incorporación de las normas según la mirada de Conforti y relaciónelo con nuestro derecho constitucional. Bien. ¿Quién falta? ¿9 y 10? Grupo 9 y 10. Explique
cómo, con tilde en la O, por favor, cómo se incorporan a nuestro derecho interno los tratados en general y los de integración en particular. Entre paréntesis ponemos Arts 75, inciso 22, y 99, inciso 11 de la Constitución Nacional. Bien. Y falta uno, ¿no? Grupo 10. Investigue sobre la distinción entre el ejercicio y la titularidad de la soberanía. Bueno, a ver, no quiero que ninguno salga corriendo, se desmaye, y digan este tipo enloqueció de golpe, porque en realidad estos 10 trabajos prácticos que yo estoy mandando son todos temas de examen. Son todos temas de la primera parte. Nada de esto está visto todavía. Entonces, la idea es que ustedes se tomen una semana hasta el martes que viene por grupo para juntar información. ¿Sí? Los que tienen los casos de jurisprudencia tienen que buscar los casos de jurisprudencia. Buscarlos y se los van a mandar a Marce o a mí, vamos a ver si son correctos, y ahí van a empezar a trabajar. Si tienen dificultades, se comunican con nosotros. Los que tienen pensamientos filosóficos, doctrinarios, tienen que buscar la doctrina, tienen que buscar algún texto donde hable sobre el tema. La idea es que para el martes que viene nadie tiene que presentar ningún trabajo, sino que todos tienen que tener información recabada. ¿Entienden lo que quiero decir? Esto es buscar info, de alguna manera, no en Rincón del Vago, no en Wikipedia, no en esas bases que no tienen rigor científico. ¿Está bien? Entonces, nosotros en la próxima clase vamos a empezar a decir, porque Marce va a ir viendo cómo vamos dando los temas y va a ir diciendo que se vayan entregando. Por ejemplo, para el martes siguiente, el trabajo del grupo 1 y del grupo 2, por decir algo, estoy inventando, eso lo va a decidir Marcelo. Y la idea siempre es que elaboren un único ejemplar entre todos los miembros y me lo manden para que yo lo pueda avisar y después ustedes lo van a exponer. Una vez que se expuso el trabajo, entonces ahí, en clase, se va a subir al campus porque va a servir como material de estudio para todos. ¿Entienden esto? Es un trabajo colaborativo, de manera tal de poder todos tener la misma información. ¿Alguna pregunta, gente? O sea que el martes que viene tenemos que tener únicamente, por ejemplo, en mi caso, en nuestro grupo nos tocó un fallo, tener el fallo, más o menos leído, pero ustedes pueden indicar cuándo lo exponemos. Y el día que lo exponemos, el día que lo tengamos que exponer, vamos a tener que lo de siempre, hecho, bla, 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 ahí te voy a dar las pautas. Okay. ¿Entendés? Entonces, la idea es, por ejemplo, ¿cuántos son, Octavio, en tu grupo? Si no me equivoco, como sé, no, te voy a tirar cualquiera, no sé. Ponele que sean 8 personas. Entonces, la idea es que ustedes tengan también una conducta solidaria dentro del grupo. Esto significa que los 8 participen, porque yo voy recordando las participaciones, no las no participaciones. Y después, cuando llega el segundo parcial, voy a mirar a la cara y decir, ¿vos quién sos? Porque no te vi nunca, no te escuché nunca, me pasa eso, ¿no es cierto, Marce? Yo tu voz no la escuché nunca. Digamos,
Este es nuevo. Arrancó Claro, es ahora. un alumno, una alumna nueva. Y no, acá la historia es participar, porque así yo voy conformando una evaluación. Yo ya estoy evaluando, ¿eh? Es así, voy anotando, tenemos una hoja de ruta con Marce que vamos anotando ahí todo lo que hacen, lo que no hacen, lo que contestan, lo que no contestan. Entonces todo está dentro de la evaluación global. ¿Estamos? Perdón, ¿puedo hacer una consulta? Las que quieras. Sí, Jerónimo del Grupo 9, sí. Nos tocó una consigna más que nada doctrinaria, no hay que buscar jurisprudencia. Entonces, en nuestro caso, la modalidad, digamos, de entrega, aparte de recabar información, sería por escrito, al margen de lo que vamos a exponer, para subir al campus. Muy buena pregunta, Jerónimo. En realidad todos se entregan por escrito. Perfecto. Porque yo al campus subo la clase, pero también subo el trabajo colaborativo, porque tu trabajo lo va a leer después, qué sé yo, Natacha, que no está en tu grupo, por ahí está en tu grupo y me sonó, pero no importa, que no está en tu grupo, entonces, y eso va a ser material de estudio de ella. Ok, buenísimo. ¿De acuerdo? Pero ¿qué tenés que tener vos para la próxima, Jerónimo? ¿Qué te tocó? A ver, por ejemplo. Me tocó la consulta, ya te digo, acá, explique cómo se incorpora a nuestro derecho interno los tratados en general y los de integración en particular. Artículo 75, inciso 22 y 99, inciso 11 de la Constitución Nacional. Bueno, fíjate que ahí estuve muy bondadoso que les di la norma sobre la cual tienen que partir, porque ahí generalmente se confunden. Entonces, ahí ustedes tienen que hacer un análisis normativo y, por ejemplo, yo espero que vos, Jerónimo, la próxima, o algún colega tuyo, me diga, che, mira, encontré tal texto para analizar esto, ¿te parece? Vi este libro, me gustó este libro de Derecho Constitucional porque pensé esto, leí esta partecita y me pareció que es lo pedido. Es un poco la idea que tengamos este feedback la próxima clase, este viernes no, el martes, de unos 10 minutitos entre todos, para decir, mira qué bueno, dale, metele por ahí o no, fíjate, no es eso lo pedido, como para que no trabajen sin sentido. Okay. Por eso tienen que ir leyendo algo. Buenísimo, ¿Okay? muchas gracias. No, por favor. ¿Quedamos así, gente? Perfecto, gracias. Bueno, nos estamos viendo el próximo viernes que tienen conmigo, ¿ok? Bueno, buenas tardes. Gracias, hasta luego. Gracias. Buena semana. Qué lindo, igualmente. Chao. Chau, chau.